Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, en esta tarde, poder estar junto a la iglesia, a tu pueblo, a tus hijos. Señor, en esta noche y junto a los hermanos que están allí en las redes, hoy, Señor, con esta clase, pidiéndote que tú seas quien ilumine nuestro camino, que tú seas quien nos guíe y nos enseñe y podamos aprender cada día más de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y en tu nombre damos comienzo. Amén y amén. Sigan su asiento los hermanos que están aquí, Dios les bendiga. En esta noche seguimos nosotros con hermenéutica y hebraísmos, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo para poder entender, comprender la Biblia, la palabra de Dios. Esto nosotros tenemos que ser conscientes de que existe en este giro idiomático, esta forma, esta manera que también tenían, como nosotros tenían los hebreos, ¿no? En ciertas palabras, ciertas enseñanzas, y nosotros tenemos que tener este conocimiento para no caer en muchos errores, en falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y para eso es lo que estamos aprendiendo el hebraísmo, ¿sí? Como vimos en clase anterior, que cuando se profetizaba se suponía que se hará o si considera algo hecho, o a veces cuando se mandaba a una cosa y cuando solo se permitía hacer una cosa se consideraba hecha, y a veces era solo un permiso o era una profecía, y a veces en la Biblia dice se hizo o él hizo, y vamos a ver algunos ejemplos, y solamente era a través de una palabra, una profecía, una enseñanza, lo que se iba a escribir, ¿no? Le escribía así el hebreo y no era lo que sucedía. Por ejemplo, Jeremías, capítulo 1, ahí usted va a entender, Jeremías, capítulo 1 y versículo 10, el llamamiento de Jeremías, y Dios le dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar, ¿no? El mensaje de Dios a Jeremías, el llamamiento de Jeremías. Ahora, Jeremías iba a derribar, iba a destruir él, iba a arruinar, ¿no? De ninguna manera, sino que lo que está queriendo decir acá el escritor es que a través de la palabra de Jeremías, a través de la profecía de Jeremías, a través de lo que Dios le mandaba hablar a Jeremías, muchas veces iba a ser para arruinar, muchas veces iba a ser para ruina, muchas veces iba a ser para destrucción y muchas veces para edificación y para plantar, ¿sí? A través de la profecía, usted sabe, a Jeremías le llamaban el profeta llorón, porque bueno, él lo castigaban, siempre estaba allá sufriendo o padeciendo. En alguna oportunidad él dijo: yo no voy a hablar más tu palabra, porque todo lo que Dios le mandaba hablar era profecía para el pueblo de Israel, era que iba a venir ruina, que iba a venir destrucción. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se apartaba de Dios, iba tras los ídolos, faltaba a Dios muchas veces, y muchas veces los gobernantes, los reyes, los que estaban al lado, no querían que Jeremías hablara estas cosas, y entonces muchas veces era encarcelado, azotado, ¿no? Y por eso él siempre estaba en las Lamentaciones, la escribió él, por eso Lamentaciones de Jeremías, ¿no? Pero yo le decía a alguno que decía: no, ese profeta llorón, yo le decía: no sé si vos en los tiempos de Jeremías hablarías la palabra que Dios le ponía en la boca de él, ¿no? No era que Jeremías iba a edificar, iba a arruinar, no era que Jeremías iba a destruir, sino que a través de la palabra que Dios le daba, iba a haber sufrimiento, iba a haber dolor, iba a haber destrucción, porque no se arrepentían. Entonces venían pueblos enemigos, derribaban ciudades, llevaban cautivo al pueblo de Israel. Eso era lo que él tenía que profetizar, ¿sí? A veces con una profecía se declara algo hecho cuando él no lo hizo, sino que a través de la palabra se considera algo que se va a hacer. También lo mismo le pasó a Isaías, capítulo 6, también el llamamiento de Isaías 6 y versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos
ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿No? Al llamamiento de Isaías también Dios le dice lo mismo, ¿no? Este pueblo en ciertas palabras le va a decir, vos vas a tener que hablar, pero ellos no te van a querer oír. Ellos no van a oír tu palabra. Dios le iba a poner palabra a Jeremías. Y es más, muchas de la palabra que el profeta tenía, Jesús mismo iba a tomar palabras de Isaías, porque eran profecías que se iban a cumplir en el tiempo de Jesús y algunas profecías que se van a cumplir todavía, que no están cumplidas todas. Y entonces Jesús mismo tomaba las palabras de Isaías. No era que Isaías lo iba a hacer, sino que a través de la palabra que Dios le daba a Isaías se iba a hacer, ¿sí? A veces, cuando se expresa algo en forma de mandamiento positivo, que lo implica más simple, a veces se hace más simple, es un permiso en algo positivo, cuando, por ejemplo, ¿no? Yo lo pensaba de esta manera, cuando alguna hermana quiere hacer algo y el marido no quiere que haga, y le dice, quiere salir a pasear, quiere salir de shopping a gastar plata, y el marido no quiere que vaya, pero la mujer insiste tanto y le dice, bueno, anda. Como que le deja, pero no le dejó en realidad, ¿no? O al revés, a veces el marido quiere ir a pescar, quiere ir por ahí, y la mujer no quiere que vaya, como le dice, bueno, anda, de mala gana, y él se va contento porque me dijo que sí, pero ya sabe que era no. Bueno, algo así, ¿no? También vamos a encontrar en la Biblia con el hebraísmo. Por ejemplo, vamos a ver algunos permisos que parece que Dios da y que no era así. Ezequiel 20:39. Ezequiel 20:39, porque si alguno lee estas palabras y dice, bueno, pero Dios le dijo, pero tenemos que interpretar que era casi en este mismo sentido que el nuestro. Sabemos que le está diciendo que no quiere que vaya, o le dice que sí con mala cara, y él ya sabe que no, yo quiero que me digas que sí bien, contento, y no le va a decir que bien, porque no quiere que se vaya, no quiere que salga, no quiero que gaste, ¿no? Mire, Ezequiel, capítulo 20 y versículo 39. Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servidle, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. ¿Usted qué cree? Dios le daba permiso para que vayan a adorar a sus ídolos, vayan. Pero si uno lee las palabras y dice, bueno, lo lee literalmente, y dice, pero Dios le dijo que vayan. Dios le está diciendo, bueno, como dice allá en Apocalipsis, prefiero que sean caliente o frío, y no tibio, ¿no? Porque el pueblo de Israel estaba de esa manera, estaba guardando la fiesta, tenían allá sus días de fiesta, los días de reposo, esos días de celebración, mientras adoraban a Baal o adoraban a otros ídolos, tantas imágenes, y estaban estaban claudicando entre dos pensamientos, dice por allá el profeta también, ¿no? Claudiqué más entre dos pensamientos. Y entonces Dios le dice, vale, vayan, si no me van a servir, si no me van a obedecer, si no se van a ajustar a mi ley, a la palabra, vale, vayan. No es que Dios le estaba dando el permiso para ir a prender una vela a un santo, a una virgen, a adorar a una estatua, sino que el pueblo insistía tanto como la tan conocida palabra de Balaán, ¿no? Los hermanos acá que son prácticos en la Biblia, hermanos Osvaldo, hermanos, puede buscar ahí en números, creo que está, ¿no? Sobre Balaán, donde Dios, ¿qué le dice a Balaán? ¿No? Cuando vinieron aquellos que el rey Barac le manda a buscar, porque el pueblo de Israel venía allá y se rodeó de ese pueblo y tenía miedo, entonces dice que lo manda a buscar al profeta Balaán. En Números creo que está, ¿no? En el libro de Números, cuando Dios le dice, no, que no vaya. Y
¿Y él qué hace? Él insiste, ¿no? 24. Puede leer si encontró la mano ahí en ese versículo donde él le pregunta. Cuando vio Balaam que Sí. parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Bueno, ahí es la última parte, ¿no? 22, ¿no? De números. Sí. Mira ya 12, 11, 22, 11. He aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaán, no vayas con ello, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿No? Dios le dijo que no a Balaán. Y vinieron allá, los mensajeros le llevaron esta respuesta al rey, y el rey que dijo, mándele más oro, mándele más regalo, mándele allá más plata, denle allá más poder. Y fue así, ¿no? Él envió con más presentes, con más obsequios, y por allá otra vez ya Dios le había dicho que no. Y por allá de vuelta Balaán dijo, esperen acá. Voy a preguntarle de vuelta a Dios. Le voy a preguntar de vuelta a mi marido si me deja gastar. Y le insiste. Y bueno, vaya, anda, gastá, pero no todo, le dice. Le gasta todo y más también. Mire el versículo 19, ahí más abajo. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaán de noche y le dijo, si vinieron para llevarte estos hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Ahora Dios parece que le da el permiso. Ahora Dios parece que sí, anda. ¿Y usted cree que Dios le estaba dejando ir? Y apenas él salió, parece que se alegró, Dios que conoce el corazón. Parece que Dios vio allá el corazón de Balaán, donde él dijo, bueno, ahora voy a tener plata, ahora voy a tener dinero, porque ahora voy y ya iba a aceptar los presentes, los obsequios. Y Dios que conoce el corazón, ya allá en el camino, le había puesto un ángel para quitarle la vida, ¿no? Para cortarle la cabeza. Y que a través de la misericordia de un animal, que Dios tuvo más misericordia de él decía, si yo quisiera dejaría vivo hoy al animal y te mataría a ti, ¿no? Porque el animal veía, el animal parece que estaba viendo que no era de Dios, ¿no? Y a veces el hombre es terco, a veces el hombre no entiende. Sabe que no es por ahí, sabe que no es para ese lado y va para ahí. Y va por ahí. No, porque en algunas iglesias lo hacen, porque en algunas congregaciones permiten, porque yo escuché a un pastor predicando y dice que no es tan grave, que no es tan malo, y empieza a agarrar para otro lado, ¿no? Por eso hoy tenemos tantas congregaciones y doctrinas, no solamente en Argentina, en el mundo entero, tantas doctrinas diferentes, ¿no? Del Evangelio. Porque cada uno toma un pensamiento, toma las palabras de uno y va para un lado. El otro toma, pero Dios dice así, y la palabra dice así. Y toman versículos aislados y fuera de sus contextos y arman aquellas doctrinas erradas. No, Dios le había dicho que no a Balaán, pero él como le enviaron más presente, le enviaron más dinero, dijo, esperen, le voy a consultar a Dios. Y Dios que conoce el corazón del hombre, Dios conoce nuestro pensamiento, después parece que le dice, bueno, anda, y parece que Dios le da permiso. De ninguna manera Dios le iba a dar permiso, pues ya le había dicho que no. Incluso Balaán iba a ir a maldecir el pueblo de Israel. Dios le dice, no, porque ese pueblo es bendito, vos no lo vas a maldecir. Era el pueblo de Dios, ¿no? Pero después usted, sí, creo que lo conoce la historia de este profeta que decayó, declinó y terminó apartado de Dios, ¿no? Él iba a idear un plan para que muchos de Israel cayeran en pecado y Dios los cortara de su vida, ¿no? Él iba a idear un plan
él iba a decir, porque él intentó después maldecir, ¿no? Usted conoce, y dice que Dios, el Espíritu Santo, como estaban hablando los hermanos, en la clase anterior el pastor Sergio y los hermanos, tomaba su lengua, él iba a maldecir y dice que hablaba palabras de bendición para el pueblo, ¿no? Y después, como él no pudo maldecirlo, porque era Dios que hablaba a través de él ideó un plan para que muchos del pueblo de Israel cayeran en pecado y muchos fueran cortados de la mano de Dios, ¿no? A veces parece que Dios da permiso, pero no lo está dando. Y eso tenemos que entender que existe. Está en el hebraísmo. Mire al otro también que hemos hablado en clase anterior, San Juan, capítulo 13, versículo 27, Juan 13, 27 de este Judas. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y él se fue, ¿no? Dice que los otros, allá el 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. A Judas, ¿no? Estaba hablando de Judas. Parece que el Señor le dio permiso, andá ahora a avisarle a los sacerdotes, o andá a completar el plan que vos hiciste. Cuando a veces parece que Dios le da permiso, pero no era eso, sino que el Señor le estaba dando una oportunidad más a Judas de que se arrepienta. Pero él, el hombre terco en su naturaleza, encerrado en sus pensamientos, encerrado en lo que él ya había programado y hecho, que lo habíamos hablado en clase pasada, ya había arreglado también como Balaán, amor al dinero, 30 monedas de plata ya que él había arreglado por el Señor Jesús, dijo, ahora tengo las 30 monedas, el plan se completa y ya está. Recuerde que el dinero no es malo, el amor al dinero es lo malo. Jesús habló de esto, y hoy hay mucha gente, o muchos siervos de Dios que ya no hablan la verdad porque tienen miedo de quedarse sin miembros, tienen miedo de quedarse sin gente que ofrende, tienen miedo de quedarse sin gente que diezme, y entonces ya no hablan la verdad, la palabra de Dios. Más vale, está todo bien. Hablan de allá de la energía, de ser positivo, de la bendición de Dios, de la prosperidad de Dios, que creemos que Dios bendice, Dios prospera, Dios, nosotros también hablamos de este Dios bendecidor, pero como hoy decían los hermanos hablando ahí con el pastor Sergio, también es la palabra lo importante, la palabra de Dios, la palabra de verdad, ¿no? Y es la que tiene que haber en nuestro corazón, la palabra de Dios en nuestra vida y poder no solamente oírla, sino hacerla. No ser solamente oidores, sino ser aquel que hace, aquel que involucra en su vida. Conocerla conoce el mundo entero la palabra, ¿no? A donde usted va hay gente que conoce la palabra mejor que cualquiera de nosotros, pero el tema está en quién la hace, quién la practica, quién la vive. Y el verdadero siervo de Dios tiene que vivir la palabra, porque primero tiene que pasar por él, lo que predique, lo que enseñe, tiene que pasar por su casa, por su esposa, por sus hijos, tiene que vivirla y después se la enseña a los otros, ¿no? Porque de boca, de palabra, de conocimiento, yo decía días pasados, tenemos gente que nos supera por kilómetros de distancia, pero de que la vivan, solo unos pocos, ¿no? Así que damos gracias a Dios a aquellos que tienen la palabra de Dios, a aquellos que la viven. Que le dé permiso no significa que lo tenía que ir a hacer, sino que Dios le estaba ya le había advertido, como a Judas, como a Balaán, muchas veces antes, o como el pueblo de Israel, ¿sí? También hay que tener en cuenta el uso de los nombres propios, designándose así a veces diferentes personas con un mismo nombre o diferentes lugares con un mismo nombre. Una persona, un lugar con un mismo nombre y una misma persona con nombres diferentes. Esto, bueno, tiene que llevarle más estudios. Si usted quiere hablar sobre una persona, una ciudad o un lugar, esto le va a llevar un poquito allá de esfuerzo, de diccionario, concordancia,
de investigación, de leer, si es porque a veces, como dice acá el estudio, hay cosas, una persona con dos nombres, o ciudades con dos nombres, o lugares diferentes con un mismo nombre. Y vamos a ver algunos, no vamos a ver todo porque está lindo que lo tenemos que estirar, pero no vamos a terminar más si estiramos tanto, ¿no? Pero vamos a ver algunos. Después usted va a tener allí en las copias. A nosotros no nos falta mucho, nos falta 3, 4 páginas de hermenéutica y luego ya la hermana le va a estar entregando todo el material para hacer el último cuestionario, ¿no? Pero vamos a llegar a noviembre si Dios así nos ayuda y si el Señor no viene antes. Por ejemplo, Faraón, ¿no? El Faraón era un nombre común para los reyes de Egipto. Desde el tiempo de Abraham hasta la invasión de los persas, después cambia por el nombre Ptolomeo, se pronuncia acá, pero Faraón se estaba significando a los reyes egipcios, ¿no? Hay muchos faraones. No es solo que el mismo faraón, pues uno lee el mismo faraón de Egipto, va a ser el mismo faraón que estuvo con José allá en el principio, no era el mismo, iban cambiando, nada más que a los reyes mayormente de Egipto se les llamaba faraón. Y a veces tenían un nombre continuo, un nombre, faraón Opra, por ejemplo, faraón Nechao, faraón Necao, faraón Sisac, o sea, se acompaña, pero siempre eran faraones, todos eran faraón, ¿no? Entonces en la Biblia, cuando usted va a leer faraón, no es el mismo que estaba con José, el mismo que estaba allá en los tiempos antiguos, que el mismo que Moisés se va a presentar delante de ellos, ¿sí? Ebimelech, que este nombre significa mi padre el rey, parece haber sido un nombre común de los reyes filisteos. Vamos a ver esos ejemplos y vamos a no a ver todos porque si no se va a hacer muy largo. Pero para que usted vea, Ebimelech, ¿no? Un nombre del rey filisteo. Génesis 21, 22, puede leer un hermano. Génesis 21, 22, hablando de estos reyes filisteos. Aconteció en aquel tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Amén. Y hay otro que estaba también en los tiempos de Isaac, que no es el mismo. 26 también de Génesis, 26, versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Ya era otro, sino que a todos los reyes de filisteos, así como los faraones, se les llamaba Abimelech. Y después, si quiere ver Abimelech, vamos a ver un hijo de Gedeón, que también su nombre era Abimelech. Jueces, capítulo 8 y versículo 31, un hijo de Gedeón con una de las concubinas. Jueces 8, 31. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Abimelech. Entonces, usted quiere estudiar el nombre Abimelech, que significa allá, ¿no es cierto? El padre, el rey, o el padre, un rey, como usted quiera hablar, porque sabemos que los nombres hebreos tenían un significado. Lo hemos visto, se le ponía por algo. Va a encontrar reyes, va a encontrar el hijo de acá de Gedeón con una concubina, va a encontrar un rey en los tiempos de David. ¿Se acuerda cuando él se hizo pasar por loco? Dice la Biblia. Llegó hasta donde estaba allá ese rey se hizo pasar por loco y el rey dijo: ¿Por qué me traen este loco acá? Demasiado loco tengo yo acá. Y lo dejó ir, se salvó por eso, porque si no le iban a cortar la cabeza delante de ese rey. Y si usted quiere estudiar, ese rey se llamaba Abimelech, pero también tenía otro nombre. ¿Alguno lo sabe? Ese rey. ¿Por qué se llamaba Abimelech? Porque vamos a la historia, allá un versículo más. Para que usted vea Abimelech, yo lo anoté para que vea diferente. Allá vamos a Salmos 34. El Salmos 34, el título del Salmo 34.
decía ya el salmista, Salmo de David, cuando mudó su semblante, el título estoy leyendo, delante de Abimelech. Después él habla todo del Salmo 34 porque daba gracias a Dios como Dios le salvó, ¿no? De esa gran allá muerte que seguro iba. Ahora en primera de Samuel 21:13, ese rey ahí, yo lo que decía, pero acá no dice Abimelech. Dice otro nombre, Abimelech. En primera de Samuel 21:13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y el 14. Y dijo Aquís a su siervo, Aquís se llamaba el rey. Y si vemos allá el título, yo creo que el escritor se equivocó, la Biblia se equivocó, porque dice este cuando mudó delante de Abimelech. No, porque era un rey también filisteo. Y se cree que era Abimelech, Kish, o Aquís, como usted quiera, con un nombre hebreo a veces es difícil la pronunciación, seguramente lo pronunciamos mal, pero Aquís era el nombre del otro rey. Y si usted quiere estudiar el nombre de Abimelech, y vaya allá, vaya al Salmo 34, donde también habla allá. Y el que tiene una buena Biblia, su Biblia debe tener allá la referencia, una letra en el título, donde le mandó a primera de Samuel 21, y va a ver que ahí no está Abimelech. Está Aquís, el rey Aquís. Pero dice que era el rey de los filisteos y la mayoría de los reyes filisteos se llamaban Abimelech y después Aquís, por ejemplo, acá con este ejemplo que tenemos de David, ¿no? Algunos le agregaban otros nombres. ¿Sí, hermano? Sí. Uh-huh. Claro, de título, como faraón. Claro, como faraón era el título, pero de los reyes filisteos. Entonces, aquí por eso yo le decía, si usted está estudiando Abimelech y va al Salmo 34 y ahí tiene la referencia donde lo guía y va a ir a primera de Samuel 21 y va a decir, ¿dónde está acá Abimelech? No era un nombre propio, sino que era ya como faraón, se llamaban así generalmente y después venía el nombre propio, en este caso aquí. ¿Sí? ¿Se entiende? Así, cuando usted estudia un nombre va a encontrar muchos de estos, como por ejemplo Agat, el de los reyes de los amalecitas, Ben-Hadad, los reyes de los emperadores romanos, Augusto César, que reinaba al nacer Jesús, era el segundo que llevaba, cuando fue crucificado Jesús, era otro César, no era el mismo, ¿sí? Tiberios, el emperador, cuando al que apeló el apóstol Pablo no era el mismo, se llamaba Augusto César y era Nerón. Usted va a encontrar todos esos nombres y dice, si estoy estudiando el mismo que estaba ahí. Pero si va a la historia, no es el mismo. Lucas 2:1, vamos a ver. Allá que cuando la matanza, cuando nace el Señor Jesús, Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Amén. Ahí estaba Augusto César, que no es el mismo César que gobernaba cuando el Señor fue crucificado. Acá donde estaba el Señor, el gobernador era Pilato, ¿no? Pero pertenecía allá a César. Él tenía que seguir las órdenes de César, que no era el mismo. Y bueno, así va a encontrar nombres propios que si usted lo quiere estudiar, y está bueno que los estudie para saber quién era, nada más que yo digo hoy en la pereza del pueblo cristiano, nos cuesta, ¿no? Pero a veces nosotros que tenemos que predicar, o los que predicamos, los que no tenemos que tomarnos un tiempo de investigar, de leer, y eso es lo que muchos no quieren hacer. Entonces toman un versículo o copian alguna predicación de alguno y así es como el teléfono descompuesto, ¿no? Porque escuchó que uno predicó así, el otro copió, le agregó algo más y cuando se quiere dar cuenta estamos yendo para cualquier lado, ¿no? Una noticia, ¿no? Cuando éramos chicos en el colegio nos enseñábamos a jugar al teléfono descompuesto. Uno decía una frase, éramos 10, 12 y cuando llegaba al final ni era lo que había comenzado. Y esto pasa mucho en el pueblo evangélico,
porque uno se guía hoy por las redes sociales, por tantos predicadores que hay en el mundo, y escucha una predicación de uno y dice, qué bueno, qué poder, qué unción, me llegó, me tocó. Y de ese, los predicadores mayormente copian mensajes, o yo he escuchado mensajes de Google, porque Google también predica, hoy con el internet, con la tecnología, he escuchado mensajes que no cierran, no tienen nada que ver, o copian allá de alguno que dijo que era, y porque él pensaba que era así, el otro tomó eso, y el mensaje o la enseñanza o la doctrina se fue para cualquier lado. Y así está hoy el mundo evangélico, ¿no? Porque toman las palabras, y entonces a veces acá, más especialmente si usted quiere tomar un nombre, así tiene que tomarse el tiempo, agarrar un buen diccionario, que hoy ya no existe el papel, ¿no? Hoy el diccionario, bueno, vamos a internet, allá busca, tiene alguna aplicación, algún diccionario, bueno, pero antes yo tengo un diccionario que es así, y que se tiene que tomar el tiempo de buscar, de leer, y que está bueno también leer un poco allá, que dice que la tecnología nos va dejando ciegos a veces. El celular dice que también va apagando la vista del hombre, del ser humano, ¿no? Y a veces hay que tomarse ese tiempo de leer, no tomar lo que alguien dice y hacerlo, sino investigar. Yo creo, aquí el pastor muchas veces ha contado, él está en el lugar que está a veces por la curiosidad. A mí también me ha atrapado decir, investigar, ¿sería así? ¿No es así? ¿Cómo es esto? O por acá están los hermanos que vienen, se sacan las dudas y le preguntan al pastor y nos preguntan, y eso está bueno, ¿no? Porque uno se va queriendo, adquiriendo conocimiento, porque viene duda, porque ¿cómo será esto? ¿Cómo será lo otro? Y uno se va sacando la duda, y a través de la palabra de Dios, ¿sí? A veces esto pasa y hay predicadores de a cientos, de a montones. En el Nuevo Testamento, perdón, también hay personas bajo el nombre de Herodes. Herodes lo conoce. Y también tiene que investigar, está Herodes el Grande, que fue aquel hombre que también ordenó una gran matanza en los tiempos de Jesús, ¿no? Cuando el Señor nacía y le dijeron, nació el rey de los judíos, y él mandó allá una orden, ¿qué rey? Yo soy el único rey, y mandó allá una gran matanza de todos los niños. ¿Se acuerda de eso? ¿No? Conocen los hermanos la palabra, allá todo, una gran matanza, dice, porque él no quería que naciera ese rey. Este es Herodes el Grande. Después, cuando él muere, el reino se divide, aparecen los hijos, que también se llaman Herodes. Aparece otro hijo de él, el tetrarca, después aparece Felipe. Son hijos que heredaron el reino, y usted lo va a encontrar como Herodes, también ahí. Y usted por ahí, si no tiene este conocimiento, así es el mismo Herodes. Es el mismo aquel, Herodes el Grande. Herodes el tetrarca. Herodes no es el mismo tampoco que mató allá a Jacobo. ¿Se acuerdan? El apóstol Jacobo. Allá en el día de la Pascua iban a sacar a Pedro. También lo había agarrado a él, a Pedro, y a uno mató. Al otro lo estaba guardando a Pedro. Pues Dios hace un gran milagro. Pedro se escapa. De ahí el Señor lo rescata a Pedro, ¿no? Y no es el mismo Herodes. Entonces, con este conocimiento del hebraísmo, usted cuando quiere estudiar algo, quiere enseñar algo, tiene que tener este conocimiento de decir, a ver, ¿es el mismo o no es el mismo? A veces se llamaban Herodes porque venían de la misma familia, los mismos reyes, los mismos hijos. Pero ahí está Herodes el tetrarca, Herodes Felipe, va a encontrar el otro hijo de él, Arquelao, que están escritos ahí en la Biblia, pero para eso tiene que tomarse el tiempo y buscarlo y leerlo, ¿no? En Mateo 2.22, mire, Mateo 2.22, vamos a leer unos dos para que usted vea que están en la Biblia. Mateo, libro de San Mateo, capítulo 2, versículo 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. Arquelao, ahí estaba el hijo de Herodes.
también se quedó allí gobernando una ciudad. En Lucas 3:1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de las provincias de Troconite y de Lisanías, tetrarca de Abilianía. Ahí están los hijos de Herodes el Grande, donde se dividen en los reinos. Entonces usted tiene que prestar suma atención cuando se estudia la palabra de Dios y cuando entiende que hay hebraísmo. No todos son faraones, no todos son Abimelech, no todos son Herodes, o las mismas personas en sí, ¿no? No todos son los mismos. Entonces usted ahí va a tener conocimiento, no es el mismo que mató a Jacobo. Mire, Hechos 12:1, ahí está el otro Herodes cuando Jacobo es muerto. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, bueno, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ese es otro Herodes. Después está Herodes Agripa, donde también el apóstol Pablo se iba a presentar delante de él cuando gobernaba, cuando estaba el apóstol Pablo preso, que iba a pedir delante de él para ser llevado a Roma. Y va a encontrar así cantidad de Herodes, cantidad de nombres que va a encontrar y usted tiene que prestar suma atención. Leví. ¿Sabe quién era Leví? ¿Alguno se acuerda? ¿Quién era Leví? Marcos 2:14. Va a encontrar nombres, personas con distintos nombres. Y este es muy conocido, el Leví. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. ¿Quién era Leví? Mateo. El apóstol Mateo. Él era Leví. Lucas también lo nombra como Leví. Él, en el libro de San Mateo, se nombra como Mateo, publicano. Él es el mismo, ¿no? A veces va a encontrar una persona con dos nombres distintos. El Didimo, ¿quién era Didimo? ¿Se acuerdan? Didimo, uno muy conocido también. San Juan, capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo. Que Didimo quiere decir mellizo, dice gemelo. Y por eso algunos decían, ¿cuántos mellizos de Tomás hay en la iglesia? Por la incredulidad lo juzgan a Tomás, ¿no? La incredulidad que tuvo Tomás. Dentro de las iglesias tanta incredulidad también a veces, ¿no? Y bueno, así va a encontrar, acá encontramos a Tomás, el Didimo, con distinto nombre, es una misma persona, pero tiene distinto nombre. A Tadeo, Lebeo, que tiene 3 nombres. Tadeo, Lebeo, que es Judas. Nombres diferentes del apóstol Judas, no de Judas Iscariote, sino el Judas, que era uno de los 12 que estaba con el Señor Jesús. A Natanael, va a encontrar Natanael y va a encontrar en otro evangelio Bartolomé, que son la misma persona. ¿Sí? Es el mismo, Natanael es el mismo que Bartolomé. Entonces, cuando usted lee un evangelio, le va a decir, ¿y este dónde está? ¿O quién era este? Para eso tiene que ir al otro evangelio. Para eso tiene que ir a la otra palabra. Y va a encontrar el significado de esos nombres. ¿Sí? Tiene que prestar suma atención a los hebraísmos que hay en la Biblia. Tiene que prestar suma atención si va
a dirigir su predicación hacia una persona, hacia un hombre. En alguna oportunidad hice un estudio de los 12 apóstoles y si va a investigar cada uno de ellos, hay algunos que ni siquiera aparecen allá en la Biblia, o dijeron solamente una frase, una pequeña frase. Y después otros no se conocen de dónde era, se creen, hay mucho miticismo, se especula, se piensa, y yo creo, y si va a los diccionarios, y si va y escucha a alguna persona, él dice también, yo creo que era así, yo pienso que era así. Y está bueno ir a la palabra de Dios, esta es la palabra más segura. Y no especular, y no creer, y no pensar, sino ir y buscar, centrarse en la palabra de Dios, pedir sabiduría a Dios, buscar ese conocimiento de Dios y tomarse el tiempo. Porque hoy, en el mundo que vivimos, en este mundo acelerado que vivimos, no tenemos tiempo, ¿no? Yo creo que es la frase que más se escucha. No tengo tiempo, no hay tiempo. Y andamos acelerados para todos lados. Pero tómese un tiempo. Usted que quiere crecer, usted que quiere predicar, usted que quiere aprender la palabra de Dios, se va a tener que tomar un pequeño tiempo. Yo le digo a los hermanos que están creciendo, los diáconos, los allá colaboradores que quieren crecer, tómese un tiempo, apártese un tiempo por día, pídale al Señor allá y hágase ese tiempo, media hora, 40 minutos. No empiece con 2 horas, 3 horas, porque lo hace un día, después no lo hace más. Pero empiece de a poco. Es lo mismo que el que quiera ayunar. Yo el que quiera ayunar, quiero hacer 5 días de ayuno, 3 días de ayuno. Yo le digo a los hermanos, vale empezar el ayuno, y no te pongas límite. No diga voy a ayunar hasta las 6. No diga voy a ayunar todo el día, porque te va a quedar a mitad del camino y te va a sentir mal. Más vale ayunar, Señor, dame fuerza hasta donde llegue, hasta donde pueda. Ayúdame. Y se pone en la presencia de Dios. Y Dios te va a ir dando la victoria. Y cuando vos entregás te vas a sentir gozoso, alegre, y vas a empezar a poco, y cuando te quieras dar cuenta, vas a estar ayunando 2 o 3 días siendo un gran ayunador en la presencia de Dios y orador por la iglesia. Es lo mismo pasa con la oración. Me decía un hermano, ¿por qué cuando me arrodillo a orar me agarra sueño? Y porque es una lucha constante, andamos todo el día con el trajín del día, corriendo en el trabajo, en los horarios. Nos sentamos o nos arrodillamos a orar y ¿qué pasa? El físico se cansa, se fatiga, empieza ya el bostezo, empieza ya el sueño, empieza todo eso. Entonces es una lucha espiritual contra la carne, contra el cansancio, contra el día, ¿no? Entonces yo le digo, prepárate allá 5 minutos, 10 minutos para orar. Uno dice, yo voy a orar todo el día, voy a orar de madrugada. En el despertador lo apaga, no lo escucha más. ¿Qué pasó? Y no iba a orar de madrugada, me iba a levantar, pero no. Y después yo he encontrado hermanos que se sienten mal, porque dice, hermano, le falté a Dios, porque le dije que iba a orar de madrugada, iba a esto. Y bueno, eso a veces porque se ponen varas muy altas. Empiecen de a poco, oren en la presencia de Dios. Dios le va a dar la fuerza y le va a ayudar, hermano. Dios le bendiga. Nos quedamos por aquí en esta noche. Siempre digo, hay hermanos aquí que vienen, que tienen que viajar en colectivo y se les complica a veces llegar a sus hogares, ¿no? Pero damos gracias a Dios que estamos aprendiendo la palabra de Dios. Y cuando usted aplica esto en la Biblia, cuando usted lee la Biblia, aplique esto, porque parece que no tiene sentido, pero aplíquelo y va a ver que le va a encontrar sentido a la palabra, en los nombres, en las profecías, lo que dice él hizo, no él no hizo, la palabra. Él entregó una profecía, hizo, y después vamos a llegar a los nombres donde vamos a ver significados en la Biblia, donde eso le va a dar luz, comprensión muchas veces de lo que significan esas palabras dentro de la Biblia, hermano. Dios le bendiga, hacemos una oración y aquí nos volveremos a reencontrar el próximo lunes, si el Señor así lo permite. Oramos y damos gracias a Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta noche te doy gracias poder estar junto a mis hermanos, la iglesia en esta noche, junto a los hermanos que están allí
en las redes, Señor, acompañándonos, dándote gracias por este privilegio, Padre. Yo te pido ahora, guarda el regreso de mis hermanos que están aquí en esta noche, los que tienen que viajar, el regreso a sus hogares. Líbranos de todo peligro, de todo mal. Señor, bendiga a los hermanos allí en la red, en la distancia donde están, y sea, Señor, tu bendición con cada uno de tus hijos, tu pueblo. Gracias te damos y te pedimos tú nos ayudes a llegar a la próxima reunión. Si no es acá, que sea allá en el cielo contigo. Amén y amén. Dios les bendiga.